Bueno, buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Aquí otra vez en otra entrega de Política y Gestión. Empezamos trabado. ¿Qué pasa los martes? Que empezamos siempre trabaditos. Hoy con otra entrega de Política y Gestión, con otro invitado especial de localidad vecina. Digamos que somos como hermanos, estamos muy pegaditos. En un ratito se los voy a presentar. Primero la línea de comunicación, 11 44 13 50 61 va a ser nuestra línea de comunicación para que puedas comunicarte con él. El señor, nacido el 12 de febrero del año 1980, con 37 años, muy joven, muy generacional. Él es Nicolás Cherey, candidato a concejal por Unidad Ciudadana en San Fernando. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, ya casi las noches. Tarde-noche, oscureció y un día gris, lloviendo, un día feo. Bueno, Nicolás, vamos a tratar de aprovecharte al máximo, Te agradecemos que hayas venido, sabemos que tenés una agenda complicada y te tomaste el tiempito para venir, así que vamos a tratar de exprimirte como una naranjita o un limón y sacarte la mayor parte de la información. Muchas veces hablamos con gente en la calle, más cuando hablan de candidatos y nos preguntan, mucha gente los conoce a todos, pero otro tanto no. Y les gusta saber otra parte de la historia del político, más allá de sus candidaturas, de sus proyectos y de las cosas que tienen para dar. Les interesa saber cómo llegaron, qué de su vida, si alguna vez tuvieron una actividad privada. Contanos un poco cómo es tu historia, desde hasta donde recuerdes, ¿no? Hasta llegar a este espacio ya hoy como candidato. Sí, bueno, buenas noches o buenas tardes. Muchas gracias por la invitación en un día complicado, como decía. Recién venía desde allá de San Fernando y sobre Garibaldi había bastante agua. Había que pasar muy despacito para poder llegar. Pero bueno, conozco bien Rincón. La familia de mi mujer es de acá, así que... Ah, mire qué bien. Acá muy cerquita. ¿Cómo se llama la esposa? Patricia Brites. Patricia, le mandamos vive acá a 4 cuadras, 5 cuadras la familia. Cerquita, sí, vecina. Sí. Le mandamos un saludo. Así que, bueno, logramos llegar bien. Bueno, o sea, digo, a modo de historia, ¿no? Pero sí. Y por otra parte soy profesor de historia como profesión. Mirá qué bien. Ejerzo en este momento también, así que... ¿Hay otro político en su familia? ¿Papá, abuelos, tíos? No. Mi hermana mayor tuvo alguna incursión durante los 90 mediados de los 90, fines de los 90. Desencantada con alguna experiencia, no incursionó más en la política. ¿No le gustó? No, básicamente porque, bueno, tuvo la experiencia de haber tenido la esperanza de que la alianza venía a enterrar al menemato y buscar una nueva Argentina, y lamentablemente fue una experiencia en realidad fue todo lo contrario a eso, ¿no? Digamos, ¿no? Sí. Si bien el menemato terminó, la alianza, bueno, terminó siendo un fracaso y mucha gente desencantada, entre ellas mi propia hermana. De su hermana. Pero bueno, no, contando un poquito también en relación a la campaña, habíamos presentado justamente un video donde mostraba un poco la historia personal, la historia desde chiquito. Nací en San Fernando, fui al Jardín de Infantes número 1 de San Fernando, contaba también que ahí va mi hijo, fui a la escuela 9 en la primaria, la escuela secundaria la hice en el Nacional de San Isidro. Y después, ahí ya en la secundaria uno empieza a tener algún interés. ¿Formó parte del centro de estudiantes? Formé parte más desde afuera porque no era una época. Yo hice el secundario entre el 93 y el 97. La atravesaba justamente la discusión por la Ley Federal de Educación. Había una cantidad de compañeros y compañeras en la escuela con mucho interés. Y yo más bien acompañaba desde afuera, nunca tuve, participé de alguna que otra asamblea y acompañé sobre todo en la lucha que tuvo que ver para que el Nacional de San Isidro no entre dentro de la Ley Federal de Educación, que se logró en aquel momento con una directora muy osada, con mucha actitud política para decirle no al gobierno de Duhalde en aquel momento. Y el Nacional de San Isidro había que decirle que no a Duhalde. Claro, quedó por fuera de la órbita de esa ley y se mantuvo dentro del viejo sistema 13, con horas extracurriculares, con una oferta, la verdad, muy interesante en lo que era para una formación
en aquel momento. Pero ahí uno empieza a ver, ¿no? Y a interesarse. De hecho, también mi mamá es docente jubilada, entonces también sufríamos. Iba a preguntar por qué profe de historia, ahora ya está, me respondiste solo. Mamá docente. Y los embates de los docentes de aquel entonces, donde la verdad que un sueldo siempre bastante magro, condiciones de trabajo bastante deplorables, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, mi vieja con una vocación enorme, con unas ganas de trabajar enorme, y que ella siempre lo hizo en la escuela número 15 de San Fernando, es Virreyes, la calle 24, sí. y Garibaldi, y Gandolfo, perdón. Pero bueno, uno ahí empieza, ¿no? Y le interesa la cuestión social, la cuestión política, también mucho a mí desde muy chiquito las cuestiones económicas. Y bueno, una vez terminado el secundario, tuve ahí un pequeño impasse hasta volver a estudiar, que me había interesado las ciencias políticas, donde bueno, hice el CBC, fui a estudiar a Parque Centenario. Esa carrera no la terminé, volví hacia acá buscando otro horizonte y hice un profesorado de historia en el Instituto de Formación número 39 en Vicente López. Yo pensé que a mí solo me pasaba de no saber para dónde ir, ya ahora veo que a otras personas también, ¿no? También me ha pasado algo. No, seguro, fueron más o menos entre los 18 y 24, 25 años. Que uno no sabe qué hacer, claro, lo difícil. Había empezado una cosa, después bueno, son difíciles las decisiones de cambiar, porque uno ya había avanzado un poquito en la carrera. Sí, claro. Y tomar la decisión de decir, no, por acá no va, voy para otro lado. Pero bueno, la verdad que estuvo interesante. El profesorado estuvo muy bueno y pude empezar a ejercer bastante rápido. Luego también empecé otra carrera que tampoco la terminé, que es Administración Pública. Son las dos carreras que tengo pendientes: Ciencias Políticas y Administración Pública. Administración Pública lo hice en la Universidad de San Martín, y la verdad que una universidad espectacular. Pero bueno, por trabajo, ya estar un poco más grande claro, y algunas otras responsabilidades hicieron que no pueda continuar con la carrera. Pero bueno, cuando uno forma una familia, claro, se complica un poco más. Sí, al principio fue un poco el trabajo, después ya nació el nene, entonces claro, bueno, hace que no se pueda, los tiempos se acortan, y lo que significa también los tiempos de la militancia, porque indudablemente que uno invierte mucho tiempo, que está mucho tiempo en la calle, que está bueno caminando distintos barrios y lugares de San Fernando, y hace que los tiempos sean más cortos para otras actividades. Parate ahí, Nicolás, porque vamos a ir a una pausa musical y cuando venimos ya nos vamos a meter de lleno. ¿Cómo te interesó la militancia? ¿Cómo empezaste? Y demás, tu referente, si es que lo tenés, o simplemente arrancó solo. Vamos, en un ratito seguir. Nicolás Cherey, Unidad Ciudadana San Fernando. Política y Gestión con Nicolás Cherey. Bueno, lo paré en un momento a Nicolás porque ya empezaba a hablar un poco de su historia de militante. Ahora le voy a dar rienda suelta. Cuéntenos, ¿cómo es su historia? ¿Cómo llegó? Bueno, te decía antes que la cuestión juvenil en la década de los 90 hacía que uno vea muchas injusticias. Uno curtió, vivió y mamó el neoliberalismo en toda su expresión, y ahí uno empieza a tener algún tipo de sensibilidad por las cosas que estaban pasando. Y sobre todo ya a partir de comenzado el 2000, 2001, la cuestión iba cada vez peor, y uno ya con 20 años más o menos dijo, bueno, parece que hay que empezar a participar. Yo a los 20 empecé a probar en algunos lugares. Ahí está. Y conocer algunas organizaciones que me gustaban más, que me gustaban menos. Y de repente, bueno, se vino la gran crisis, y la gran crisis del 2001. Y ahí uno ya dijo, bueno, hay que hacer algo. Y lo que más estaba al alcance de uno y que uno veía que podía dar una mano era en lo social y en las barriadas más humildes. Y en eso, bueno,
con un grupo de personas arrancamos un trabajo por la zona de Bancalar y Baires. Bueno, con un merendero, con un comedor, con una biblioteca. Con gente popular de la zona, no con ningún referente político ni militante de zona. Con gente de la zona, y nos relacionamos en ese momento con lo que era el Movimiento Territorial de Liberación, que era un movimiento de lo que hoy mal llamado movimiento piquetero de aquel momento. Sí. Por ese lado arrancamos y hacíamos un trabajo territorial bastante fuerte en esa zona. Donde construimos algo interesante por lo que te decía antes, ¿no? Sí. Porque más allá del comedor, del merendero, de la biblioteca popular, de un horno comunitario, de una huerta comunitaria también, bueno, teníamos la posibilidad en un espacio cedido que podíamos desarrollar unas cuantas actividades, incluso después hacíamos festivales, llamábamos a la gente del barrio y sobre todo a los más chicos a participar en algunos talleres. Bueno, la verdad que tuvimos una actividad muy, muy interesante. Pero siendo muy, muy sanfernandino, quiero empezar un trabajo similar, parecido por San Fernando. Y al poco tiempo, más o menos al año, se dio la posibilidad de ingresar con una familia en un barrio de los más humildes también, como es el barrio Santa Rosa en San Fernando, al costado del cementerio. Sí. En ese momento, todas calles de tierra, bueno, con varios pasillos en un asentamiento bastante precario. Y bueno, ahí también ingresamos con lo que fue el merendero, después el comedor, después el apoyo escolar, y después el barrio fue creciendo. Después, ya creo que fue para el 2004-2005, hubo un plan de urbanización. Se hicieron en ese barrio alrededor de, si no me equivoco, 92 viviendas, y lo que le permitió, bueno, 92 familias tener su casa digna, y a su vez la urbanización tuvo relativo éxito. ¿Quién era el intendente en San Fernando por esas épocas? En ese momento era Osvaldo Mieiro. Bien. ¿Qué relación tenías con el gobierno de Osvaldo Mieiro? No, digo, ¿buena, mala? Por aquel entonces éramos bastante opositores, incluso le íbamos a reclamar mucho, sobre todo por el trabajo que estábamos haciendo en relación al pedido de alimentos, al pedido de a las necesidades, la situación, claro, que era que presentaba el barrio. Muy sensible. Hay que tener en cuenta, nosotros teníamos el merendero lunes, miércoles y viernes, y el comedor martes, jueves y sábado. Claro, estábamos los 6 días de los 7. Trabajo tremendo. Y en ninguno de los días, en el merendero nunca bajaba de 60 chicos, personas, adultos mayores, y los días del comedor nunca bajaba de 70-80. Entonces, y teníamos por suerte una cantidad de compañeros y compañeras, de vecinos y vecinos de ahí que iban a pedir al mercado de Bécar, que iban a preguntar cómo hacían, ¿no? Claro. Cómo se organizaban. Sobre todo para las cuestiones... Estamos hablando de una familia de 5 personas, estamos hablando de 60. Los alimentos perecederos siempre son los más complicados, porque esos son del día o del día anterior y no mucho más. No mucho más. Los no perecederos uno los más o menos se consiguen, porque bueno, más fácil, digamos. Siempre en aquel momento, bueno, había ayuda del Estado Nacional o ayuda del Estado Provincial, se iba consiguiendo de una u otra manera a través de esa organización, pero los perecederos siempre fueron los más difíciles. Entonces había que ir a pedir al mercado, una panadería, una carnicería, y si no, entre todos hacer una vaquita y comprar algo de carne, algo de pollo, porque el guiso algo hay que ponerle. Hay que ponerle, claro. Más allá de los fideos, el tomate. Sí. Aunque sea una pizquita de carne picada, pero tiene que tener. Algo de proteínas había que poner. Tiene que tener. Y bueno, eso tuvo sus frutos, digo, en el sentido de que a los 2-3 años, tanto el merendero, en primer lugar el merendero y en segundo lugar el comedor, dejaron de tener la importancia que tenían, porque la situación social, política, económica iba cambiando, y muchas de las personas que acompañaban con gran parte de su tiempo a la elaboración de estas cosas, pudieron tener su trabajo, podían tener ya su jornada de trabajo, algunos su trabajo en blanco. Entonces también teníamos menos personas y menos manos para eso. Claro. Incluso yo, en lo personal, mi primer trabajo en blanco fue en el año 2006. Entonces la situación iba cambiando. Iba cambiando. Y
el número de personas que venía tanto al merendero como al comedor era cada vez menor. Y íbamos viendo que ya no tenía la importancia que tenía en el 2002, 2003, 2004. Pero fue cambiando la situación del país. A partir del 2005-2006 empieza a tener otra connotación, otra importancia el merendero y comedor. Y de hecho fue así que 2007-2008 se cerró. Sabés que te paro un minuto para contarte una anécdota para ver si coincidís con lo que yo voy a decir o no. Uh-huh. También aquí había una señora muy conocida en la zona de Tigre, en el barrio Los Tábanos, sí, con un merendero, no recuerdo el nombre. También estoy hablando de esa época. Sí. Que ya yo también en esa época ya andaba visitando y nos gustaba ayudar a la gente y demás. Y la señora se ponía contenta cuando veía llegar 30, 40 chicos a comer. Ella era feliz dándole comer. Entonces yo decía, Norma, vos te tenés que poner contenta el día que no te venga nadie. Claro. Tenés que estar feliz el día que no te venga nadie, porque mientras vengan 30 o 40 chicos tenemos que estar preocupados. Uh-huh. Vamos a laburar para poder darles de comer, pero la felicidad viene, ella, claro, con su corazón, la felicidad, claro, decía, le estoy dando de comer a 30, 40 chicos que no tienen para comer, estaba feliz con eso, pero la felicidad, digo yo, tiene que pasar porque estos 30, 40 chicos sean 3 chicos, claro, 4, ¿no? Pero bueno, no deja de dar una satisfacción también de decir, bueno, pudimos hacer algo hoy por sí, bueno, y casualmente en la casa donde hacíamos eso se llamaba Norma también. Mirá, qué coincidencia. Y digo, bueno, eso dejó de tener la importancia que tenía para la peor época de la crisis, y de hecho pasamos a hacer otras actividades que tenían que ver ya más con lo cultural, digamos, sobre todo era el apoyo escolar, que de repente lo acompañábamos con alguna chocolatada, alguna galletita, pero no con la necesidad de dar de más comer, recreativo, digamos, ¿no? Para compartir. Y de hecho después también, bueno, algunas cuestiones más recreativas, más lúdicas con los chicos. Y por último, digamos, una cantidad de vecinos pedían algo más que pueda contener a más personas en el barrio. Armamos una murga en ese barrio. Ahí está. Llegamos a tener 100 chicos bailando. Mucho. Era mucho. Era mucho y más o menos 40 personas tocando. Era algo muy grande que de hecho nunca, salvo una o dos veces solas, pudimos salir del barrio porque necesitábamos 3-4 micros para infraestructura para movilizarse, claro. Y no había los recursos necesarios como para hacer todo eso. Claro. Pero entonces, bueno, armábamos corsos adentro del barrio, invitábamos a otras murgas y la verdad que salía todo muy bien. Pero bueno, también esa fue una experiencia hermosa ya para el 2010, 2011, 2012. Y bueno, ahí es uno de los barrios donde uno se siente más cómodo porque es donde uno empezó. ¿Y hasta ese momento nunca habías pensado en candidatearte? Siempre fue pensando, digamos, la actividad social, en ayudar, tanto lo cultural. La actividad política siempre estuvo presente, digamos, porque bueno, siempre tuve relación con alguna organización política, pero fehacientemente ya a partir del 2009, donde pude definir también la posición con respecto al gobierno de entonces, ¿no? Porque uno venía de una crisis muy fuerte y siendo joven era difícil creer que Néstor iba a hacer todo lo que dijo que iba a hacer. Todo lo que logró en ese momento, ¿no? Y la verdad que con el paso del tiempo uno veía que se estaba cumpliendo lo que decía y además que lo que se estaba haciendo tenía mucho que ver con lo que uno pensaba antes. Además había que ser muy, muy valiente y pensar mucho para no irse. Recordemos que en esos años se han ido pero infinidad de jóvenes, profesionales y no profesionales, a probar suerte a España, Italia, se fueron a otros países, había que quedarse, había que tomar la decisión de decir, bueno, yo me quedo y ver qué hacer, ¿no? Una decisión importante. Y difícil pensar, como decíamos, que Néstor Kirchner pudiera cumplir todo lo que decía que iba a hacer. Yo para los primeros años, sobre todo el 2003, 2004... estaba completamente descreído de que ese era un proyecto viable y que tenía que ver con lo que decía, porque al principio uno no creía, porque venía de una experiencia de experiencias muy
contrarias a ello, y la verdad que uno no creía, pero después con el paso del tiempo y con acciones concretas uno empieza a creer, y las propias acciones y las propias políticas públicas fueron las que me convencieron de que ese era el camino, de que esa era la forma, de que esas eran las políticas que uno soñaba pocos años atrás y que se estaban dando. Entonces vengo a proponerles un sueño, dijo Néstor, claro, es una frase que pegó muy hondo en muchos seguidores del kirchnerismo. Y sinceramente a mí por lo menos, y a una cantidad de personas que conozco y que transitamos un camino parecido, nos convenció. Nos terminó convenciendo primero Néstor, después Cristina, obviamente, y a partir de ahí es que uno elige un camino mucho más parecido a eso, y es que ingreso en el Nuevo Encuentro. Para acá, vamos a otra pausita musical, ahí nuestro amigo David de Jesús, y cuando venimos ya, me gusta porque me estás dando el pie para preguntarte sobre Néstor y Cristina, que me interesa saber un poco tu opinión respecto de eso. Volvemos enseguida con Nicolás Cherey, dale. Estás escuchando Política y Gestión. Bueno, seguimos aquí entonces con Nicolás Cherey, una charla muy amena, la verdad estoy muy cómodo. Sí, yo también. Me siento muy cómodo, muy a gusto, seguía 3 horas hablando. Bueno, Nicolás, como siempre, te paré ahí en un momento que hablabas de Néstor y también un poco de Cristina, y yo quería preguntarte, ¿qué diferencias ves entre Néstor y Cristina a nivel conducción, o cómo los ves a cada uno? Sí, yo creo que si bien tienen un hilo conductor, digamos, era una pareja política y tenían o pensaban muy parecido, sí. Y condujeron al país más o menos de la misma manera, con las mismas políticas, me parece que Néstor tuvo que gobernar en un momento mucho más crítico, saliendo de una crisis, con un porcentaje de votos muy menor, asumió con menos del 23% de los votos. Entonces Néstor tuvo que tener una cintura política mucho más finita y poder acudir a sectores y actores de la política que tal vez no pensaban tan parecido, no tenían los mismos estilos o no tenían la misma historia, idiosincrasia, etcétera. Pero yo creo que Néstor lo hizo también por una necesidad de poder construir poder en un momento donde la crisis era muy fuerte, había una crisis política muy fuerte, crisis económica, crisis social, y la cual con la construcción de poder y de representatividad y de gobernabilidad pudo salir de esa crisis a través primero de la política y después ir solventando las cuestiones sociales y saliendo de las crisis económicas. Me parece que ahí Néstor tuvo una habilidad enorme, porque en 2 años de gobierno pudo construir y consolidar una forma de gobernar. Como te decía antes, con sectores, actores y personas que tal vez no venían. Supo armar cuadro, digamos. Y supo esa habilidad. Claro, supo armar digamos, vamos a hablarlo así en términos políticos, una tropa muy fuerte, que lo seguía, que la convencía, que la persuadía para seguir hacia adelante en un proyecto político. También fue eligiendo, porque yo me acuerdo que después de ganar la elección Cristina del 2005, que ya fue candidata a senadora, que le gana a Chiche Duhalde en la provincia de Buenos Aires, e inmediatamente después elige a su ministro de Economía, es decir, lo saca a la baña digamos, de los hilos de la conducción económica y la empieza a tomar él con las 2 manos, las riendas económicas las llevaba adelante Néstor. Entonces también fue eligiendo y viendo, y por eso Cristina, cuando asume en el 2007, tenía ya un país mucho más acomodado, una política mucho más, con la carta sobre la mesa. Claro, ¿no? tuvo que continuar un proyecto, digamos, no diseñarlo, por así decirlo, como hizo Néstor, planificó. Cristina, seguro. Continuó, digamos. Sí, puso en pie, puso los cimientos de algo que Cristina lo supo llevar bien, pero también tuvo la posibilidad, como así Néstor, de elegir con quién y cómo. Y bueno, yo creo que, más allá del revés del 2009, en el 2011 Cristina sacó el 55% de los votos en el país, con una oposición completamente dividida, con errores de la oposición
incansables desde el 2008, diría yo, porque bueno, recordemos también lo que fue el locao patronal del campo, cortando todo el país, haciendo un parate desastre importante en términos económicos. Sí, sí. Pero bueno, que el campo siempre fue el motor de la economía, ¿no?, del país. Supo sortear Cristina también eso, incluso con una traición del vicepresidente que habían elegido. Pero bueno, el famoso voto no positivo. Digamos, era increíble. Yo creo que lo estaba mirando por televisión, eran como las 3 de la mañana, era cuando dijo el voto no positivo. Yo no podía creer que después de tan poco tiempo de gobierno el vicepresidente le vote en contra a su propio no sé gobierno. si en la historia de otros países ha pasado alguna vez un papelón Increíble. mundial. Pero bueno, y bueno, después Cristina pudo, entonces, me parece, por esas cuestiones también, porque la política fue poniéndose blanco sobre negro, y sobre todo con el conflicto con el campo. Sí. La política se puso mucho más, como decía antes, blanco sobre negro. Cristina elegía bien el camino que quería y los actores con quien continuar la política. Nico, déjame leer tu mensaje. Sí. Felicitaciones por el programa, dice Nico Cherey, un gran laburador, Cristian de San Fernando. Muchas gracias, Cristian. Ahí está, mandando saludos. Perdóname, te corté. No, y eso, y después, bueno, nada, me parece que Cristina tuvo la posibilidad de profundizar muchísimo las políticas que dejó Néstor. Me parece que fue quien más profundizó lo que pudo construir Néstor en esos 4 años, y es por eso también que creo que, más allá de todas las persecuciones políticas, judiciales, mediáticas, armado de causas y demás, más allá de todo eso, y de una cadena nacional constante hablando mal de Cristina, todavía 1 año y medio después de haber dejado el gobierno, todavía Cristina es la principal electora del país. Me parece que la próxima elección la va a ganar, y nosotros, como militantes de ese proyecto, trabajar día y noche para que eso sea así, porque creemos fervientemente y fehacientemente que el camino es aquel, que no es que indudablemente hay que saber corregir errores, que marcarlos, que poder mejorar aquello que no hicimos bien, o también hacer las cosas que no se llegaron a hacer, pero sobre todo porque yo... Un poco kirchnerista, perdóname, sí, reconocen esto que estás diciendo, de que hubo errores. Sí, yo creo que, a ver... Muchos creen la Inmaculada Cristina, como que Cristina nunca se equivocó. Te lo apunto porque claro, he hablado con varios y sos el primero que escucho. No, es que en realidad a mí me parece que es difícil, porque los 12 años del kirchnerismo yo los enmarco, hablando de historia, ¿no? Sí, los 12 sí. años del kirchnerismo los enmarco en el mismo cuadrito que los 9 años o 10 años de peronismo, del primer y segundo gobierno. No meto al tercer gobierno peronista porque fue muy diferente y fue muy corto el lapso en que Perón estuvo en el gobierno, pero fueron 2 periodos excepcionales en la historia de la Argentina. Si tomamos la historia de la Argentina desde, vamos a poner, sí, él le salió la faceta del profe. Ahí está, hasta acá son 200 años de historia, 201 años de historia, sí, donde solamente alrededor de 22 años hubo gobierno popular. El resto siempre gobernó la oligarquía, siempre gobernó lo más conservador, o tuvieron la hegemonía de gobernar para, bueno, como se está gobernando ahora. Para mí es un gobierno claramente que no sale de la excepcionalidad de la historia, sino que la continúa y la profundiza. ¿Gobierna para unos pocos, es lo que decís? Gobierna para unos pocos, hace negocio para unos pocos, que son ellos mismos, sus amigos, su familia, pero indudablemente, como tienen todo una maquinaria que viene siendo construida hace 200 años, pueden tener hegemonía cultural, pueden tener un discurso que cala en una gran parte de la sociedad. Por eso no se entiende que personas de
de los estratos más bajos, personas pobres, que se empobrecieron en este último año y medio, los voten. Digo, eso no se entiende, solamente se entiende a través de una hegemonía cultural, de una hegemonía mediática. Complicado. Que penetra, ¿no? Que se mete en las casas a través de, bueno, de la televisión, a través de cualquier medio de comunicación, que por otro lado, bueno, en ese sentido, en este año y medio avanzaron de una manera feroz. Lo digo con conocimiento de causa porque trabajé casi 4 años en el AFCA y nosotros 10 días después de que ganó Macri, el organismo fue intervenido. Se interviene el organismo, se echa al directorio, se echa al presidente del AFCA y 15 días después nos echaron a todos. Yo tenía cargo de coordinador en zona norte y recibí mi telegrama el 5 de enero. O sea, no pasaron ni 25 días que asumieron, sin ningún motivo, nos echaron, creyendo causa, que nosotros teníamos un cargo político. La realidad es que nosotros teníamos esos cargos a través de una ley que se votó por amplia mayoría en el Congreso en el 2009, y tanto el presidente del AFCA como todo el directorio tenían que seguir en su cargo, sí, hasta diciembre del 2017. Teníamos 2 años más para trabajar, porque la idea es que justamente un organismo como ese tenga la independencia de manejarse con un gobierno u otro. Claro. Pero bueno, continuar un proyecto. Nico, te quiero meter ahora a nivel local. ¿Cómo ves San Fernando? Bien, a ver, San Fernando es un municipio que por suerte ha tenido avances desde, por lo menos lo que yo más conozco, de la vuelta de la democracia, en términos de infraestructura, en términos en los cuales se ha avanzado muchísimo en lo que es pavimento, la red de agua potable y de cloacas, iluminación, gas natural, todos los servicios, la verdad que llegan a la mayoría de la población. Salvo algunos barrios muy particulares donde no se llega, mayormente la población de San Fernando accede a esos servicios, que fue un proceso, ¿no? Desde el primer gobierno de Vivian hasta el último de Osvaldo Amieiro. Me parece que construyeron esa base, uh-huh, esa infraestructura que cualquier municipio para poder desarrollarse necesita. Y en base a eso me parece que el gobierno de Luis Andreotti pudo dejar de hacer los cimientos y mostrar para arriba lo que podía hacer, y es por eso que tuvo la oportunidad de, como bien llaman ellos, embellecer la ciudad. Es decir, con más luces, con más plazas, con más polideportivo, con la renovación de algunas salitas de atención primaria. Pudieron hacer un moño a aquello que se venía haciendo desde años anteriores. Lo que sí me parece es que en muchos de esos casos la gestión municipal muestra más de lo que por dentro hay, es decir, hace grandes... ¿Cómo es? A ver. Claro, enmascara una salita de atención primaria donde adentro no hay suficientes médicos, adentro no hay ginecólogos, no hay pediatras, no hay medicamentos. La población más humilde de San Fernando, que se atiende ahí, sufre esas consecuencias. Tal vez el habitante dormis de San Fernando, aquel que se levanta a las 6, 7 de la mañana, trabaja en Capital y vuelve a las 7, 8 de la noche, eso no lo sufre porque además tiene una obra social que no depende de eso, y que tanto cuando se va como cuando vuelve ve al municipio iluminado, pintado, y lo ve lindo con nuevos túneles y demás, pero porque no necesita de los servicios que debe brindar el municipio. Pues es que ahí hay una falencia del gobierno de Andreotti en lo que es salud. En lo que es salud, eso se vivencia en cada uno de los barrios. Siempre hay algún inconveniente, siempre falta algo, que no es una cuestión excepcional. Digo, que falte ginecólogo o que haya pocos ginecólogos en las salitas de atención primaria
indica un problema grave. Que no haya pediatras indica otro problema grave, porque bueno, tanto a las mujeres embarazadas como a los niños me parece que son la prioridad que debe tomar el municipio. Y por otro lado, eso hace que colapse el hospital, que no depende del gobierno municipal, depende del gobierno provincial, pero que el hospital funcione cada vez peor. Hace poquito tiempo estuvimos ahí con compañeros que piden por favor que haya nombramientos, porque no dan abasto. Todos los días el hospital funciona mal. No hay forma de que funcione bien porque, claro, hay cada vez más demanda. Claro. Y hay cada vez menos personas que quieran trabajar en un hospital o en una salita de atención primaria porque los sueldos son malos, porque las condiciones son malas. Entonces hace que la cuestión de la salud es algo, es una brasa muy caliente hoy en San Fernando, porque muchos se van a atender a otros lados, a otros municipios vecinos, que tampoco tienen una excelente atención, pero de repente pueden resolver el problema. O la inmediatez de algún asunto. Caso, claro. Me parece que ese es uno de los temas principales de déficit del gobierno municipal. Por otro lado, también me parece que el gobierno municipal no contrarresta con algunas políticas contracíclicas a lo que viene a ser la inflación o lo que viene a ser los problemas sociales. Me parece que en algún punto no atiende las cuestiones más graves en términos sociales. Hoy en San Fernando estamos teniendo inconvenientes muy, muy importantes nuevamente, como nombrábamos al principio, de cuestiones de hambre, de pobreza, de marginalidad, donde me parece que ahí también no atiende el municipio como corresponde. Lo deja a merced de, bueno, la suerte o de los reclamos que esa población pueda llegar a hacer. Uh-huh. Tenemos en la mayoría de las barriadas inconvenientes muy, muy importantes en ese sentido, incluso de conflictividad social. ¿Tienen reclamos ustedes de esa naturaleza, digamos? Sí, desde ya, incluso en este último tiempo hemos visto, y compañeros y amigos han abierto nuevos merenderos, nuevos comedores, y mayormente con ayuda, digo, de como siempre hubo históricamente, del gobierno provincial o nacional, que tienen los mecanismos de ayuda social, que no alcanzan, indudablemente no alcanzan, menos en época de crisis, pero que estamos viendo que se abrieron nuevos comedores en Santa Rosa como hacía tiempo no había, se abrieron en Villajol más de los que había, se abrieron en San Roque, se abrieron en San Pablo. Digo, hay lugares donde hasta hace 2, 3, 4, 5 años para atrás no existían y que hoy existen y que están demandando una ayuda por parte del gobierno municipal, que en la mayoría de los casos no llega. Digo, ni siquiera con alimentos, digo, que es algo básico, que tampoco digo que necesariamente dándole alimentos a un comedor o un merendero van a solucionar el problema, claro, ¿no? Pero me parece que hay un poco cuestiones más profundas que atender. Recién ahora, una promesa de la campaña del 2011, se está haciendo la comisaría de la mujer. Digo, eso fue la campaña del 2011, a mí me parecía perfecto que Luis Andriotti lo tenga como parte de su promesa de campaña, pero bueno, pasaron 6 años, se hicieron 3 túneles y no se hizo la comisaría de la mujer. Que mi calle Miguel Cané y calle 19, creo, sí, ¿no? Ahí se está construyendo. Se está construyendo ahí, digo, me parece que, por eso digo, me parece que las prioridades que mantuvo la gestión de Luis Andriotti, poco tuvo que ver con las necesidades reales de los más humildes, de los sectores más empobrecidos de la sociedad de San Fernando. Me parece que nosotros haríamos exactamente lo contrario en ese sentido. Ahí va la pregunta, te la hiciste solo. Claro. ¿Cuál es la propuesta de Unidad Ciudadana en San Fernando? En este caso de Nicolás Cherey, si logra entrar, recordemos que Nicolás Cherey está en el 4º lugar ahora, va a integrar la lista en octubre. De Unidad Ciudadana, que lugar que compartís en la lista con va primero Molle. Matías Molle, segundo Paula Guevara, tercero Javier Robeño y yo voy 4º. Ahí está. En este caso, perdóname la ignorancia, ¿no se respeta el tema de hombre-mujer? En este caso no, porque después del eso estaba estipulado para la primaria.
y por reglamento interno, bueno, si superabas el piso del 25% de la interna, ingresás por cuartos. Entonces, a mí me tocó ir en cuarto lugar, Macarena Guzmán, que iba segunda, va octava, Ahí Diego está. Tevez, que iba tercero, va de 12. segundo suplente, claro. Entonces, digo, nosotros las propuestas tienen que ver más con eso, con atender. Me parece que el municipio, y un municipio como Esa San necesidad. Fernando, en términos continentales, que es tan chiquito, tiene la posibilidad de tener un contacto muchísimo más directo que otros municipios que son bastante más grandes. No estoy diciendo así de las islas, que es otro problema, es otra cuestión, porque tenemos 23 kilómetros cuadrados en continente y 920 en Claro. las islas. Entonces son disparidades en población, en necesidades, es completamente diferente la problemática. Pero en términos continentales, este es un municipio que, si atiende las necesidades básicas y puede avanzar hacia cuestiones sociales y terminar de resolverlas, podría ser un municipio modelo para la Argentina y para la región, porque es muy chiquito y tiene algunas condiciones y algunas cuestiones bastante resueltas, por lo que decía antes, que le permite resolver cuestiones de fondo. Hay números muy claros, ¿no? Digo, Sí. el municipio de San Fernando en 6 años pudo construir, y bien construidos, 8 polideportivos. Está Sí. haciendo el 9º. A mí me parece perfecto. Ahora, sinceramente, Una herramienta de inclusión importante. importante. Pero cuando hay hambre, ¿qué pasa? Pero además, en 6 años no construyó una sola vivienda social. Entonces, cuando en los años anteriores, yo recuerdo para el 2011, estaban en proceso de ejecución 800 viviendas sociales, que no se terminaron todas, porque hay unas que están a mitad de camino, son las del barrio San Jorge y Ardoy, que son alrededor de 220, 230 casas que quedaron a mitad de camino. Pero las otras se terminaron y ya se venía con planes de vivienda desde hacía algunos años, como nombrábamos antes en Santa Rosa, alrededor de 90 viviendas. Entonces, me parece que ahí hay un desfasaje de cómo se venía implementando una política social bastante fuerte, con bastante presencia del Estado municipal, pero sobre todas las cosas con la ayuda de un gobierno nacional que bien supo aprovechar en ese momento el intendente. Claro, algo que hay que para rescatar del gobierno de Andreotti es que siempre lo dice el intendente y sus funcionarios, todo lo que ha hecho lo ha hecho con fondos municipales, porque no recibe ni coparticipación de provincia ni fondos nacionales. Pero bueno, más allá de eso, la administración es distinta, ¿no? Cada uno ve distintas prioridades. Sí, yo de Ustedes todas se enfocarían maneras más en la parte social. Claro, pero digo, en términos de coparticipación, salvo lo que está pasando ahora, Sí. que el gobierno de Cambiemos le destina muchos más recursos a los de su mismo color que a los de otros, hay leyes que hay que cumplir. La coparticipación es igual para todos. Y en todo caso, si el gobierno municipal no recibe los fondos, los tiene que reclamar. E incluso cuando los recibe, porque también ha pasado, se ha visto sobre todo en lo que es el Consejo Escolar, han recibido fondos para destinar y ejecutar, por ejemplo, en la reconstrucción de la escuela 19 y nunca se hizo. Recién ahora, después de muchos años, y se gastaron en otro lado. Entonces, digo yo, no coincido tanto en esto de la cuestión de los fondos propios. Me parece que a su vez los fondos propios le permitieron a Luis Andreotti tener una cantidad enorme de fondos propios por la enorme elevación de tasas que tuvo desde el año 2011 para acá. Una crítica algunos importante. sectores muy ajustados, muy apretados, sobre todo lo que tiene que ver con los comerciantes, que están pagando tasas enormes. Nico, el tiempo es tirano, ya pisan las 21, increíble. No me di cuenta cómo pasó, pero un minuto por reloj, podemos hacerlo retrasando la pausa. Sí. Hablale al vecino de San Fernando, ¿por qué tiene que votar la lista de Unidad Ciudadana en San Fernando, la cual formas parte? Bueno, muchas gracias. Sí, mirá, nosotros pensamos que
El vecino de San Fernando tiene que tener memoria de lo que significa la propuesta de Unidad Ciudadana, de lo que significa un proyecto nacional inclusivo, de lo que han crecido y progresado la mayoría de la población, tanto en San Fernando como en el país, en términos económicos, sociales, culturales. Y me parece que hay que tener un poquito de memoria. Y también ver cómo se está ahora, qué cosas se perdieron, qué cosas se dejaron de hacer. ¿Hace cuánto que uno no va al cine, que otro no va a comer afuera, que otro no se da un pequeño lujo? ¿Hace cuánto que dejó de pagar alguna cosa o está ahorcado por otra? Digo, a mí me parece que hay una situación social y económica que está empezando a calar muy fuerte en todos los estratos de la población, y San Fernando no escapa de eso. Por lo tanto, digo, me parece que hay que tener un poquito de memoria y hay que tener confianza en las personas que intentamos representar ese proyecto que teníamos hace poco tiempo en la Argentina. Ahí está, señores. Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por estar. Déjame pasarte el saludito Walter Pérez de San Fernando, un gran saludo a Nicolás, se está escuchando del otro lado. Muchas gracias, Walter, un amigo, un compañero. Lo fuimos retrasando. Gracias por venir, les decía, nos estamos yendo de tiempo, me hace enseña. Nos encontramos la próxima semana en otra entrega de Política y Gestión y lo convocamos al aire cuando asuma como concejal a hacerle una nueva entrevista. ¿Cómo no? Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.